Vale, tenemos que resolver este triángulo, eso quiere decir que tenemos que calcular todos sus ángulos y todos sus lados. Tenemos el ángulo A, el lado A y el lado B. Vale, pues eso quiere decir que vamos a tener que utilizar el teorema del seno. ¿Por qué? Porque tenemos el ángulo A, el lado A y el lado B. O sea que de esta igualdad podremos despejar seno de B. Bien, bueno, y podríamos haber usado el teorema del coseno. ¿Se nos hubiera podido ocurrir usar el teorema del coseno? Vamos a ver si tenemos para el teorema del coseno hemos quedado ya que necesitamos un ángulo y los dos lados que lo forman. Un ángulo y los dos lados que lo forman no lo tenemos, porque tenemos el B pero no tenemos el C. O sea, el teorema del coseno queda descartado y hacemos uso aquí del teorema del seno. Vamos a ello entonces. Lo primero que vamos a hacer es calcular. Entonces, usando la igualdad, los miembros de A y B aquí, vamos a escribirlo. Tenemos que seno de A, tenemos que seno de 42 partido por A por 50 es igual al seno de B partido de 60, de donde seno de B, despejamos el seno de B, será 60 seno de 42 partido por 50. Bueno, y aquí ahora una opción sería hacer este cálculo en la calculadora y después hacer el arcoseno, o directamente, para no perder decimales, pues hacemos ya el arcoseno B, el arco, cuyo seno vale, pues todo eso. Y ahora eso ya sí que hay que introducirlo en la calculadora. Introducimos eso en la calculadora, o sea, arcoseno de 60 seno de 42, cerramos los paréntesis, partido por 50 y cerramos el paréntesis final, y eso nos da un ángulo. Se me ha olvidado cerrar alguna cosa, seguro, he puesto dos por aquí. 53 grados, un ángulo de 53 grados aproximadamente. O sea que el ángulo B, más o menos, aproximadamente 53 grados. Bien, pues parece que el ejercicio ya está prácticamente terminado, porque una vez que tengamos B, calcularemos C, y de ahí, aplicando el teorema del seno otra vez, pues calcularemos el lado C. Pero vamos a recordar este paso, a partir del cual vamos a continuar ahora, porque tenemos que volver a él. Vamos a continuar el ejercicio entonces. Bueno, lo primero, razonamos que si nos ha salido que el ángulo B es mayor que el ángulo A, y el lado B es mayor que el lado A. Bien, a ángulos más grandes, más abiertos, le corresponden enfrente lados más largos. O sea, que es razonable lo que nos está saliendo hasta ahora. Bien, seguimos entonces. Bueno, pues ya sabemos, podemos calcular directamente cuánto es el ángulo C. ¿Por qué? Porque sabemos que C será 180 menos A menos B, o sea, 180 menos 42 menos 53. Eso es un ángulo de 85 grados. Bien, pues seguimos entonces, que ya tenemos también el ángulo C de 85 grados. Y lo único que nos queda es el lado C. Volvemos a aplicar el teorema del seno. No vamos a usar B, porque de B tenemos un valor aproximado. Vamos a usar A, que sabemos el dato desde el principio del ejercicio. Entonces hacemos seno de A partido. Ahora vamos a usar, tenemos que calcular C. Entonces, para hacerlo más fácil despejar, vamos a escribir la identidad al revés. A partido por seno de A es igual a C partido de seno C, simplemente para que sea más fácil despejar. De donde C es igual a, que son 50 metros, por seno de C, por seno de 85, partido de seno de A, de seno de 42. De donde C nos sale, aquí sí tenemos que coger la calculadora, y tenemos 50 por seno de 85, seno de 85 partido, tenía que haber puesto el partido antes, pero bueno, partido por seno de 42, seno de 42, y eso nos da 74. 74,4 lo dejamos en 74, porque no tenemos decimales en ningún lado. 74 metros. Es razonable, es el lado más largo, porque también es el que está opuesto al ángulo más grande, el ángulo más abierto. Entonces podríamos pensar ya que el ejercicio se ha acabado ahí, y es cierto, nosotros hemos encontrado un triángulo, hemos ya averiguado todo, calculado todos los lados y todos los ángulos, hemos calculado el triángulo.
Bien, pero se nos ha pasado una cosa por alto que nos va a ocurrir siempre que usemos el teorema del seno para averiguar ángulos. No nos va a ocurrir en el teorema del coseno, ya lo veremos en su momento cuando toque algún ejercicio con el teorema del coseno. Lo que se nos ha pasado por alto es lo siguiente. Vamos a verlo aquí en la circunferencia. El ángulo B es un ángulo, nos salió la calculadora, un ángulo de 53 grados. Quiere decir que si nosotros trazamos el triángulo, la hipotenusa es el radio, como siempre, el seno es la altura del triángulo, el coseno es la base del triángulo, y nosotros calculamos en la calculadora el arcoseno de esta cantidad, el arcoseno de esa cantidad, y nos salió aproximadamente un ángulo de 53 grados, pero es que la calculadora siempre nos da soluciones del primero y del cuarto cuadrante. Sabemos siempre que hay otro ángulo en los otros cuadrantes que tiene el mismo valor del seno o el valor del coseno. Entonces, en este caso, la calculadora no nos ha dado cuál es el otro ángulo que tiene el mismo valor de seno. Esto. Entonces, bueno, sabemos que va a ser este de aquí, mismo valor del seno con el mismo signo, tiene que ser en el segundo cuadrante. ¿Y qué ángulo es ese? Bueno, pues si estos son 53 grados, no, bueno, no son, perdón, sí, para el B son 53 grados, pues tendremos nuestro ángulo nuevo, vamos a llamarlo B', va a ser el de 180 menos 53. O sea que existe otra solución para el ángulo B. Voy a subir esto un poquito. Entonces puede ocurrir que entonces lo dejamos aquí y este sería el caso primero. Todo esto que hemos hecho aquí sería el caso primero. Vamos a ver si es posible un caso segundo. A ver si podemos conseguir un triángulo de esa manera. ¿Qué ocurre? Pues que el ángulo B', en vez de ser B 53 grados, el ángulo B' es 180 menos 53. O sea, un ángulo de 127 grados. Vamos a ver, si tenemos que fijarnos en el dibujo, no puede ser, porque vemos en el dibujo que el ángulo B es un ángulo agudo, y aquí nos está saliendo un ángulo obtuso, un ángulo mayor de 90 grados. Pero habrá ejercicios en los que no nos darán el dibujo. No podemos saber si son rectos, agudos o obtusos. Entonces vamos a continuar el ejercicio como si no supiéramos que el ángulo B es un ángulo agudo o nos dijeran que el dibujo puede no corresponder con la realidad. Vamos a ver si esto es posible. Bien, si el ángulo B fuera de 127 grados, ahora tenemos que volver a continuar el ejercicio, porque tenemos que volver a calcular el lado C y el ángulo C, que son los que nos faltan. ¿Qué hicimos antes? Después de calcular el ángulo B, calculamos el ángulo C, pues eso volvemos a hacer aquí ahora. El ángulo C sería 180 menos A y menos B' ahora, vamos a llamarlo C', menos B' ahora, que es 127 grados. Y eso nos da un ángulo de 11 grados para C'. Vale, bueno, estamos viendo que el ángulo B de 127 grados es mayor, B' es mayor que el ángulo A. Bien, también la medida del lado B era mayor que la del lado A. Vamos a ver si esto podemos seguirlo por aquí. Entonces, ¿qué nos falta por terminar ahora? Una vez que calculamos el ángulo C, lo que calculamos fue el lado C. Pues volvemos a hacer la misma cuenta aquí ahora. Hicimos A partido por seno de A es igual a C' partido por seno de C'. O sea, C' es igual a A, que eran 50 metros, por seno de C', por seno de 11, partido por seno de A, por seno de 42. Volvemos a hacer esa cuenta en la calculadora. 50 por seno de 11 partido por seno de 42. Y nos da un valor de 14. Con 25 lo dejamos en 14. 14 metros, no grados. Estamos buscando un lado. Bien, pues entonces ya lo tenemos todo. C', bueno, nos ha salido el ángulo más pequeño, C', con el lado más pequeño, el ángulo de 11 grados, con el lado más pequeño, el de 14 metros. Hemos visto por otro lado que B' es 127, y ahí teníamos, esta sería la segunda solución, y la primera solución era la que vimos cuando B valía 53, o sea, B53, C 85 y el lado C 74. Bueno, pues obviando el dibujo en el que sabemos en el que nos dicen que B es un ángulo agudo,
tenemos dos soluciones para el triángulo. Esto va a ocurrir siempre que tengamos que calcular un arcoseno apliquemos el teorema del seno. La calculadora nos dará un ángulo del primer cuadrante, habrá que ver si es posible que el del segundo cuadrante forme también el triángulo.